estudiando el libro de Salmos. Hemos estudiado inicialmente 5 versículos del Salmo 91, en donde queremos contextualizar para quienes nos ven por medio del internet y los hermanos que siguen los estudios, que aunque allá afuera se le atribuya un poder fetichista, que aunque allá afuera todavía se siga creyendo que el Salmo 91 tiene un poder místico, para nosotros el Salmo constituye una manifestación de lo que Dios quiere mostrarnos en esta ocasión. No estamos diciendo que la oración que el Salmo 91 presenta no constituya algo positivo para la vida de los creyentes, pero no es cierto que cuando nosotros observamos en una caja fúnebre el Salmo 91, significa que que está internamente en la caja está ya en la presencia del Señor. Históricamente el mundo ha enseñado e incluso ha obligado a muchas personas a memorizar el Salmo. Y yo recuerdo todavía hace más o menos 30 y algo de años, cuando mi abuela murió, los recuerdos que mi madre mandó a hacer eran justamente el Salmo 91. Y ella decía, es que vos tenés que andarlo en la cartera, es que vos tenés que andar esa protección. Ahora, cuando yo vengo a estudiar la gracia y aprendo que todo está sujeto a la voluntad y a la misericordia de Dios, digo, cuántas falsas enseñanzas están allá afuera y que muchas veces quienes hemos estado dentro de otra religión cargamos en nuestros hombros. Bendito Dios que nos libertó y nos puso fuera ese velo, y ahora nosotros podemos ver este salmo realmente por lo que es una enseñanza de Dios para la iglesia, pero también era la manifestación de un pueblo que estaba surgiendo dentro de una serie de situaciones adversas a lo que tenía. Ahora, este Salmo 91 constituye una sabia y poderosa declaración de confianza. Eso no lo debemos de descartar. Nosotros tenemos aquí el versículo 1 donde dice el que habita, y estamos con una condición perenne. Esto no significa que esté hablando de una casa física, sino de una morada celestial, de una condición humana. Y nosotros estuvimos estudiando esos versículos y ahora queremos ver dentro de lo que compete del versículo 5 en adelante, qué es lo que Dios nos quiere mostrar. No se trata de lo que nosotros deseamos, sino lo que el Señor quiere mostrar. Sin embargo, debemos de destacar en este Salmo 91 que como creyentes también vamos a pasar una serie de adversidades, pero que estas adversidades lo único que deben de garantizar en nuestras vidas es que tenemos esa dependencia de un Dios todopoderoso que todo lo sabe, que todo lo entiende y que todo lo provee. Y esa es nuestra confianza, porque físicamente nosotros adolecemos de muchas cosas. Allá afuera nosotros nos preocupamos en la carne. Y como decía en el instituto, a veces no podemos dormir, a veces no podemos hacer algo, pero cuando nosotros entendemos realmente que estamos en las manos de Jesucristo y en las manos de Dios Padre, no hay nada que nos saque de ahí. Y eso es lo que el Salmo 91 nos quiere ilustrar. Y aquí nosotros debemos de entender eso, pero más que entender, debemos de manifestarlo por obra. Porque quiérase o no, nuestra naturaleza física humana nos hace temblar. Y es ahí cuando nosotros tenemos que reconocer que no somos nosotros actuando en nuestras vidas, sino
Dios actuando, dándonos esa fortaleza para enfrentar cada una de las adversidades. ¿Es fácil, hermanos? No, no es fácil. Ya hemos dicho en esta iglesia, la vida cristiana tiene unos altos y unos bajos. ¿Es eso lo que nuestro Padre Celestial quiere? No, no es eso. Él quiere que estemos en íntima comunión de manera permanente y que en todo tiempo, sea este bueno o malo, nosotros sigamos confiando en Él. Eso es lo que realmente pide. Entonces, nosotros vamos a estudiar a partir del versículo 5, que fue donde el hermano que me antecedió se quedó, para poder entender qué es lo que quiere mostrarnos este Salmo 91, y para quienes nos ven por el internet, que entiendan que el poder místico que las personas atribuyen no es cierto. La Biblia tiene toda una instrucción precisa, pero no específicamente para crear un poder místico, sino un poder natural, sobrenatural en la vida de los que realmente hemos confiado en Jesucristo. Vamos al versículo 5. Dice el versículo 5 del Salmo 91: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. En este versículo, el hermano que me antecedió manifestaba el contraste que hay entre las circunstancias que se dan tanto en la noche, pero que también suceden en el día. Al mismo tiempo, esto nos está dando una manifestación acerca de el contraste o los elementos esenciales del día. Un día se compone de día y noche. Entonces Dios nos está asegurando a través del versículo 5 que no debemos de tener miedo en ninguno de esos momentos que constituye el día. Pero también nos dice el por qué. Versículo 6 nos va a enumerar una serie de acciones. Versículo 6: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Algunas personas dicen que en la oscuridad es cuando el enemigo acecha con mayor frecuencia. Sin embargo, esta sigue siendo todavía una creencia, porque nosotros sabemos que tenemos una guerra espiritual, y esta es una guerra espiritual perenne. Ya hemos hablado aquí que el creyente va a tener dificultades físicas como espirituales, y las espirituales tendrán que ser mucho más. Pero también hemos hablado que Efesios capítulo 6 nos habla sobre ponernos realmente la armadura de Dios. Y esta armadura de Dios es un término simbólico porque no constituye un casco real, sino la palabra de verdad. Nosotros en la palabra encontramos todo tipo de consuelo que nos lleva realmente a rehacer y a restablecer esa comunión con Dios en el momento en que nosotros nos hemos separado de Él. Entonces, el Señor me está diciendo a través del versículo 5 y 6 que no debo de tener miedo. Y me está dando la certeza de aquellas circunstancias que están aquí. Es decir, me está diciendo que aquellas cosas, enfermedades, mortandades, situaciones adversas o cualquier cosa que sea, yo debo de estar confiado. Y esta confianza debe de ser el elemento esencial. Pero también me está diciendo que estos versículos no son para todo el mundo. Porque en el versículo 1 me dijo que hay una condición. Porque la gente allá afuera dice: no, pero si todos vamos y adoramos al mismo Dios. Sí, si yo voy a la iglesia, ¿y a quién busca usted? Pues a Dios. Pues yo al mismo Dios busco. Pero esta condición me dice que el que habita, no me está diciendo el que anda en el mundo. ¿Sí?
no me está generalizando. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿estamos realmente habitando en la presencia del Señor? Amén, si es así. Y si no, regresemos, como dice Pablo, a nuestro primer amor. Porque muchas veces nos dejamos llevar por el mundo allá afuera. Las autoridades del Ministerio de Educación se reunieron con los directores en Ciudad Barrios y dijeron, tenemos una actividad. Y dijeron, esto no es político, esto no es religioso. Y cuando empezaron a explicar la actividad, yo solo me puse a reír y le dije, juegan con la inteligencia de las personas. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer un cine, y hay que hacer pancartas, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro. Y ustedes entienden de qué se trata. Entonces, pareciera, hermano, que el mundo allá afuera quiere jugar con el entendimiento de las personas. Pero esto no es más que esa obra que Satanás está haciendo para que se quite la vista de la obra perfecta que Jesucristo hizo. Ahora, de eso me está diciendo el Salmo 91 que me va a librar. Pero obviamente aquellas personas que niegan la existencia de un Dios todopoderoso y que anteponen su voluntad a lo que el mundo quiere, no van a llegar a esta conclusión. Bendito nuestro Padre Dios, que como decían en el culto de oración, nos predestinó de una manera tan perfecta que ahora nosotros podemos reconocer que la honra y la gloria es solo para Él. No la merecemos. Nosotros no merecemos esa salvación. Sin embargo, ahora, en este versículo 5 y 6, el Señor me está generando palabras de descanso, palabras de confianza. Me está diciendo, no tengas miedo por lo que está pasando. Y aún, hermanos, cuando físicamente nosotros nos debilitemos, debemos de recordar cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Y entonces nosotros debemos de recapacitar, porque no se trata de desconocimiento. En la iglesia se ha manifestado libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y se ha hecho énfasis en aquellos versículos que nos dan la garantía de las promesas del Señor. Y muchas de ellas nosotros las rezamos tal como aparecen bíblicamente. Pero rezarlas no significa creerlas, practicarlas. Y eso es lo que el Salmo 91 me está diciendo. Debo de realmente creerlas y aplicarlas a mi vida. Y yo he dado testimonio en este lugar. Cuando yo llegué al caserío me dijeron, ahí todos los días asaltan a la gente que va por esa vereda. Todos los días. Y para la honra y gloria de mi Señor, ya llevo casi 7 años y yo no he tenido esa dificultad. Amén. Porque para lo que los seres humanos allá manifestaban, era tan difícil que ellos dicen, no, yo no bajo por ahí. Yo no bajo por ahí. Yo mejor pago el dólar del bus. Entonces, hermanos, esa seguridad y esa confianza solamente la puede dar Dios. Y eso es lo que Él quiere que nosotros tengamos. Pero esto nos hace reconocer que Él es nuestro protector, Él es nuestro ayudador. Y los voy a invitar para que vayamos ahí cerquita al Salmo 4, para que veamos que esa protección y ese amor realmente nos hace descansar a todos. Salmo 4, versículo 8. Y dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cuántos, hermanos, tenemos la confianza, certeza y seguridad que cuando nos acostamos en la paz del Señor?
y que aún cuando todo el mundo esté en nuestra contra, nosotros debemos de tener esa seguridad de que Dios está de nuestro lado. Las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor a veces nos hacen flaquear, y es humanamente aceptable. El Señor entiende nuestras debilidades y por eso Él manifiesta cada una de sus promesas para que nosotros entendamos que Él nos comprende. Cuando hay situaciones difíciles dentro de nuestros lugares de trabajo, dentro de nuestros ambientes, nosotros tendemos dentro del altar de noche a pensar cómo resolver aquellas cosas. Y a veces nos desesperamos porque no encontramos una salida. Y el problema no se trata de que no haya esa salida, sino que el problema se trata que estoy tratando de resolver yo la situación en la que me estoy enfrentando. Y se me olvida que tengo un todopoderoso que me ha dicho: pon la carga sobre mí y yo la voy a llevar. Cuando yo llego a esa conclusión, entonces puedo descansar. Pero cuando yo quiero resolver por mi fortaleza, por mi capacidad de las circunstancias, entonces no descanso. Yo no sé ustedes si lo han experimentado. Gracias al Señor yo todavía no tengo insomnios, pero cuando sucede, a veces me quedo pensando y digo: qué bobos somos los seres humanos realmente. Queremos resolver todo de nuestra manera y no descansamos dejándole las cargas al Señor. Entonces esa seguridad es la que Dios me está dando y me está diciendo: no tengas miedo. La oscuridad es un momento oportuno de la noche, no tengas miedo en el día. Y además de eso me está diciendo: no le temas a las enfermedades. ¿Las enfermedades debilitan, hermanos? Sí. Pero en el nombre del Señor nosotros tenemos que mantenernos en pie aún cuando las dificultades físicas están ahí. Porque es la fortaleza de Dios obrando en nuestras vidas cuando ya nosotros no podemos. Ahora, aquí nosotros podemos ver una condición muy importante y una analogía que nosotros no debemos de olvidar. Vayamos a Juan capítulo 15, versículo 5. En el libro de Juan nosotros encontramos palabras de aliento y la certeza completa de que lo que Dios ha prometido es una verdad, y que cuando nosotros mantenemos la condición hacia la cual Dios nos ha puesto en nuestras vidas, entonces estamos totalmente seguros. Y dice el versículo 5: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Hermanos, cuando nosotros nos apartamos y no habitamos al abrigo del Altísimo, todas las cosas nos llevan a una dificultad mayor. Y entiéndase, todas las cosas. Yo he aprendido mucho cuando el hermano dice: yo no sé cuál es la relación que ustedes tengan con Dios. Y yo a veces se lo repito a mi esposa porque ella dice: tomate esta pastilla. Y le digo: guardala, guardala. Lamentablemente, y yo le he dicho al Señor: Señor, cuando me toque morir físicamente, que no sea por una enfermedad donde yo tenga que tomar pastillas. Soy pésimo para las pastillas. Se me olvidan hasta las vitaminas. Se me olvidan. Entonces, yo no sé cuál sea la relación, pero yo
no procuro tomarme las pastillas y le digo, Señor, si es tu voluntad, pues que pase esto. Pero ya cuando veo que hay dificultades grandes y que esto ya sobrepasó lo físico, entonces digo, Señor, ya te entendí. Entonces hay que buscar la medicina. Porque no todo o no todas las respuestas que nosotros recibimos, hermano, son sí en el momento oportuno. Entonces, Juan en el capítulo 15, versículo 5 nos está diciendo que si nosotros permanecemos agarrados a la vid, entonces esto va a ser efectivamente una realidad. Pero también nos está exhortando a que si nosotros nos separamos de la vid, ¿qué nos dice el final del versículo? Nada podemos hacer. Y este debe ser el punto. Entonces, el Salmo 91 nos está dando ese voto de confianza, esa certeza, esa seguridad que lo que Dios promete es una realidad para nuestras vidas. Amén. Regresemos al Salmo 91. Versículo 7. Dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En el mundo surgen diferentes crisis, surgen situaciones o problemas globales, enfermedades, problemas económicos, situaciones que muchas veces hacen que como creyentes nos veamos afectados a esa situación. De hecho, todos los creyentes en la historia han tenido dificultades, pero el Señor nos está diciendo que cada una de ellas nosotros vamos a poder presenciarlas. Pero si ustedes notan en el versículo 7, dice, caerán a tu lado 1000. ¿Nos incluye a nosotros el versículo, hermano? No nos incluye. Caerán a tu lado. Entonces, si yo tengo la posibilidad de verlos, no me está incluyendo dentro de esas circunstancias. Y es ese momento donde nosotros debemos de crear todavía ese fundamento de confianza mayor. Ahora, esto sucede porque nosotros así lo queremos. No, hermanos, sucede por las misericordias del Señor. Y no debemos de olvidar eso. Cada uno de nosotros estamos en esta posición, en este lugar y con estas circunstancias por la misericordia del Señor. Cada día yo me repito esto porque como muchas personas, a veces el maligno nos mete algunas ideas y decimos, no soy digno de tal cosa. Pero luego recuerdo que yo no hice nada para ganar lo que tengo, que todo lo hizo mi Señor y que a Él es el único que hay que glorificar. Entonces, el salmista nos está haciendo ver que aun cuando la muerte aceche, cuando los impíos realmente estén en diferentes circunstancias, nosotros los vamos a ver. Y nosotros estamos viendo muchas cosas. Y es lamentable, hermanos. Y es lamentable porque son almas que se están perdiendo, pero que recibieron en su momento oportuno en la enseñanza de un evangelio o vieron las obras que nuestro Padre Celestial ha hecho en la creación, pero que como muchas personas se han abstenido o han rehusado creer en ese sacrificio perfecto. Bendito nuestro Dios, porque a nosotros nos abrió el entendimiento y nos apartó de esas circunstancias. Qué gozo se siente cuando nosotros podemos ver que hay testimonios dentro de la iglesia de aquellos que estábamos camino al infierno, pero que el Señor nos prestó una nueva voluntad y una nueva oportunidad para seguir al frente. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver
que esa victoria ya está segura, y está segura en nuestro Redentor, no en nuestra fortaleza, hermanos. Y eso es la certeza que nosotros debemos entender en este salmo. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, vayamos al Salmo 34:7, ahí cerca. Salmo 34:7. ¿Cómo sabemos que esa victoria está segura, hermano? Dice el Salmo 34:7: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué nos está garantizando? Una certeza total. ¿Quién es el ángel de Jehová? Cristo, nuestro Redentor. Él es el que nos está resguardando en todo momento y dándonos una posición que nosotros no merecemos, pero que cuando la tenemos, estamos enviados a adorar y alabar ese nombre que es sobre todo nombre. Y ustedes, algunos podrán decir: sí, pero esas promesas solamente son contra algunos peligros. Bueno, vayamos a Hebreos 1:14. Vamos al Nuevo Testamento, Hebreos 1:14. Y nos dice, para tratar de contextualizar este versículo, vamos a ver que lo que se está hablando es la obra de Jesucristo. Y dice el versículo 14: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? El contexto nos está diciendo que esos espíritus, o los ángeles que el ángel de Jehová envía, nos manda a que nos cuiden y que nos aparten de toda circunstancia adversa. Y eso nos da el consuelo y la certeza de que si nosotros estamos apegados a la vid, habrá un fruto, hermanos. Pero si nosotros nos separamos de la vid, debemos de entender que nada podemos hacer. Entonces, aquí también el salmista nos está diciendo en términos de oración: tú, Señor, eres verdaderamente mi esperanza. Tú eres el Altísimo que nos ha puesto en una habitación segura, que nos ha dado el privilegio y la seguridad de tener algo de manera eterna. Pero también nos está diciendo que este aliento que nos ha dado es la protección total. Nos garantiza, hermanos, bendiciones espirituales. Nos garantiza la protección y el cuidado físico. Y nosotros debemos de sentir ese gozo de que cuando las cosas realmente están difíciles, nosotros podemos vernos al tener la comunión. Y ahí estamos realmente comprobando que la misericordia del Señor todavía nos tiene en pie. Yo no sé ustedes si se han detenido a recordar las generaciones a las cuales pertenecemos cada uno de nosotros. Y yo les voy a decir, de la cantidad de jóvenes que éramos en la colonia donde yo vivía, solamente hay 4, incluyéndome. Y de ahí todos murieron, porque muchos tomaron una decisión equivocada, y a los que no les pegaron 4, les pegaron 10 o 12 balazos. Y cuando yo veo eso y digo: qué maravillosa la gracia de mi Señor, porque cada uno de nosotros tomó a bien afrontar una decisión. Y en ese momento yo no lo entendía. Para mí simplemente era el hecho de que si me metía a cualquier grupo o a cualquier serie de amigos, iba a tener una reprensión maternal. Pero ahora yo entiendo
que Dios usó a mi madre para que ella instruyera de una manera drástica, para que hoy yo pudiera servirle a mi Señor. Y les digo, 4, y cuando hacíamos cuenta, agarrábamos casi 60. Porque salían 3, 4 equipos y todavía se quedaban algunos afuera sin jugar. Qué maravilloso es mi Dios, hermano. Porque cuando yo llego, créanme, no hay a quien visitar. Mucha gente ya no la conozco. Pero mi Señor me lleva y me trae y me ha apartado de muchas circunstancias. No porque yo lo merezca, sino porque Dios es un Dios de misericordia y que nos da ese aliento en el día a día. Entonces, en estos salmos, nosotros encontramos cómo este pueblo se dirigía a ese Dios todopoderoso con la certeza de que en Él tenían el refugio y el socorro oportuno. En este salmo nosotros encontramos que no importa cuál sea la dificultad que el mundo esté enfrentando o que nosotros estemos enfrentando, tenemos la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros. Amén. Puede ser cualquier enfermedad, puede ser incluso que nosotros perezcamos físicamente, pero la muerte para nosotros no significa realmente una derrota, significa acercarnos a la presencia del Señor, llegar y gozarnos con el Señor cara a cara. Yo no sé hasta qué punto ustedes se emocionan cuando se habla acerca de que vamos a estar frente a frente con el Señor. Yo realmente digo, ¿cómo será ese momento? Y a veces queremos hacernos una imagen de lo que va a suceder, pero nos quedamos tan cortos con nuestra imaginación que a Pablo le fueron reveladas algunas chispitas y nosotros nos emocionamos con saber que nos vamos a poder parar en una calle de oro y aquellos mares serán de cristales y que ya no me va a doler el brazo derecho, hermanos, porque tengo osteoartritis, y que ya no me voy a parar en 3 tiempos por tantos daños en la columna. ¿Nos emocionamos o no? Amén. Entonces esa certeza es la que Dios nos quiere manifestar y nos quiere dejar bien claro en el Salmo 91. Que aun cuando nosotros muramos, Él está con nosotros. Amén. Versículo 11. No, versículo 9, perdón. 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Versículo 10. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Del versículo 1 al versículo 8, el salmista nos está diciendo y nos está garantizando las cosas que nosotros tenemos en Cristo Jesús por la misericordia de Dios. En el versículo 9 nos está dando la razón del por qué estas misericordias y estas bendiciones son para nosotros. Y nos dice el versículo 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Cuando nosotros confiamos en ese Cristo que fue sepultado en una cruz, porque fue crucificado y que fue sepultado, pero que a los 3 días resucitó, entonces nosotros estamos realmente con esa certeza de que Cristo, nuestro Redentor, es nuestra máxima y única esperanza. El mundo allá afuera podrá tener la esperanza en tonteras que realmente lo apartan de Dios. Pero nosotros, hermanos, tenemos el gozo y hemos entendido que por haber puesto nuestra confianza en la obra que Jehová envió a hacer a su Hijo, nosotros tenemos esa posición de privilegio. Pero no solo eso, sino que el versículo 10 nos dice, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada.
Algunos hermanos aplican este versículo como a la casa física, pero aquí no nos está hablando específicamente de esa morada física, sino de la morada celestial, porque usted y yo, hermanos, aunque vivimos en este mundo, no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y aquí nosotros vamos a tener dificultades en toda circunstancia, pero el Salmo 91 nos está diciendo que tenemos una morada que no la toca ninguna plaga, ninguna adversidad, y esa morada es con nuestro Padre Celestial en el cielo. Si el Señor viniera hoy, hermanos, ¿quiénes todavía estaríamos pensando qué es lo que dejamos para los demás? Yo creo que muchos todavía seguimos adorando este mundo. Y algunas personas me han preguntado y me dicen, ¿qué pasaría? Y les digo, les dejo las llaves del carro. Yo no tengo problema en eso. Y un amigo me dijo, disfrútalo, porque cuando te muras no te vas a llevar nada. Y le dije, sí, yo lo he entendido. Y a mí no me preocupa, definitivamente. Físicamente nosotros nos preocupamos, pero interiormente tenemos esa certeza de que Dios nos tiene en sus manos y que nuestra muerte podrá ser difícil para la familia, pero es una forma de adelantarnos a la presencia del Señor. Entonces, en este versículo 10 nos está todavía alentando aún más acerca de estas circunstancias. Ahora veamos qué va a hacer nuestro Señor para esto. Versículo 11, 12 y 13. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Versículo 12. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 13. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro y del león y al dragón. Este salmo nos asegura que el Señor ha enviado a sus ángeles. Nótese algo muy importante. En el versículo 11, nosotros vemos un verbo, en este caso, mandará, porque está haciendo mención de que aquellos que habiten al abrigo del Altísimo. Pero ¿qué sucede para aquellos que no habitan al abrigo del Altísimo? Pues la respuesta es sencilla: Él no mandará a sus ángeles. Entonces nosotros, hermanos, tenemos ayudadores enviados por nuestro Padre Celestial para que ellos nos cuiden y nos protejan. Y por eso es que a veces en nuestra mente finita no entendemos cómo fue que Dios nos apartó de alguna circunstancia. Y el hermano pastor decía en el devocional del día domingo, yo no sé cómo fue, pero reboté y aquí estoy. Las obras de nuestro Señor, hermano, son tan perfectas que a veces no se entienden, pero que Él tiene una voluntad para con sus hijos. ¿Era circunstancia para que pudiese sufrir alguna lesión? Sí lo era. Pero el Señor envió a sus ángeles para que cayera, y aunque apareciera fuerte el golpe, Él tuviera la fortaleza en el Señor de ponerse en pie y dar el testimonio de cuán grande es nuestro Dios, hermano. Y ese es nuestro aliento, esa es nuestra esperanza. Confiamos y tenemos la certeza en un Dios vivo y no en un Dios que está en una cruz allá crucificado, no en un humano, porque el humano no tiene nada que ver. Los humanos simplemente somos creación de Dios y nosotros no estamos para torcerle el brazo a nuestro Creador y exigirle las cosas. Él nos da conforme a su misericordia, y eso es lo que realmente nosotros debemos de entender. Nuestro Padre Celestial enviará ángeles para protegernos. ¿Ustedes recuerdan cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo y le citó la Biblia y le dijo, tírate, Él mandará a sus ángeles?
Satanás, hermanos, nos puede inducir con muchas ideas acerca de nuestra condición humana, pero nosotros debemos de tener claro que la seguridad que Dios nos da no depende de lo que nosotros hacemos, sino que depende de lo que Él hizo por medio de su Hijo en esa cruz. Y ese debe de ser el punto que nos debe de alentar día tras día. Pero no solamente eso, en este versículo nos está diciendo también que aunque nosotros tengamos que ver adversidades con animales o con situaciones difíciles, esos ángeles nos continuarán cuidando. Y cuando nosotros vemos que las dificultades van fuertes, debemos de regresar y decir: Señor, deposito esta carga en tus manos. Ya dejemos de andarla nosotros, hermanos, porque cuando nosotros no nos desprendemos de esas cargas, entonces vivimos sofocadísimos por todo. Aquí nosotros podemos ver cómo también Dios se vale del trabajo que llevan los ángeles para cumplir sus propósitos. Él nos ha prometido una protección y usa a sus ángeles para que nosotros estemos en esas circunstancias. Pero también debemos de observar que algunas de las dificultades que nosotros tengamos que enfrentar o tropiezos no son todos objeto que Dios nos ha puesto en nuestras vidas. Porque algunas personas dicen: pero el Salmo 91 dice que mi pie no va a tropezar. Pero hermano, yo tengo un montón de dificultades y usted no sabe cómo me va. Sí, pero ¿de qué depende? ¿De la predicación de la palabra o de las malas decisiones que yo he tomado? Porque cuando yo me separo de la vid para tomar malas decisiones, debo de reconocer que voy a tener consecuencias. Pero si estoy agarrado de la vid, se van a ver los frutos. Entonces, el Señor nos habla sobre esa condición. ¿Cuántos de nosotros tomamos malas decisiones? Tenemos que sufrir las consecuencias. Y decimos a veces: es que el Señor se acuerda de aquello, pero de mí no. Porque miren cómo estoy yo. Y se nos olvida que nos hemos separado de la vid y que separados de Él nada podemos hacer. Nosotros debemos de entender, hermanos, que este salmo es ese aliento, esa esperanza que como cristianos nosotros tenemos. La palabra de Dios nos insta a tiempo y fuera de tiempo, y nosotros no deberíamos de tener mayores complicaciones en nuestra vida práctica, pero debemos de reconocer también que a veces la carne nos hace ir más allá, y es entonces cuando nosotros nos hemos separado de la vid, no la vid de nosotros, porque nosotros somos quienes rompemos la comunión con Dios cuando desobedecemos de su palabra. Entonces, aquí nosotros podemos ver que la protección de Dios se hace posible a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que yo sea malo, porque es lo que Dios está proveyendo. Y aquí nosotros también tenemos que tener un punto muy importante en nuestra mente. No nos separemos del Señor, hermanos. No hagamos cosas que parecen buenas ni cosas malas para que después estemos sufriendo las consecuencias. En estos salmos nosotros encontramos aliento. El pueblo judío estaba orando a ese Dios todopoderoso, confiando en que esta oración iba a ser oída por este Dios. Y nosotros debemos de tener esa certeza cada vez que nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, que Él nos oye y que Él nos cuida y que Él nos protege y que sobre todo nos tiene en una posición de privilegio en los lugares celestiales, en una morada celestial que no tiene ninguna mancha, ningún error, sino por el contrario,
tiene toda la perfección de un Dios que la creó. Veamos en el versículo 14 al 16. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y lo glorificaré. Versículo 16. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Por qué llegan las bendiciones, hermanos? Versículo 14. Porque en mí ha puesto su amor. Por eso el Señor nos garantiza cada una de sus bendiciones. Gloria a Dios, hermanos, que muchos de nosotros hemos sido rescatados de muchos lugares que verdaderamente no tenían ningún significado. Y ahora oramos para que aquellas personas que todavía no han entendido comprendan que no somos nosotros los importantes, sino aquel Dios hombre que murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Y aquí nosotros recibimos eso y nos da una posición importantísima. No solamente dice, porque ha puesto en mí, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, sino que también nos dice, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Además de eso, nos habla y nos dice que invocará, o nosotros invocaremos a nuestro Padre y Él nos va a oír. Qué maravilloso es, hermano, cuando nosotros tenemos la certeza de que tenemos un Dios que nos oye. Allá afuera en el mundo nosotros nos alegramos cuando una persona de renombre nos da una entrevista y decimos, estuve con fulano de tal y me atendió. Pues aquí el salmista nos está diciendo, nosotros que hemos confiado en el Señor, cada vez que invocamos ese nombre, el Señor nos oye y nos entiende. Y no solamente eso, hermanos, sino que nos dice, con Él estaré yo en la angustia. Dios está con nosotros en las adversidades. Él no nos deja en ningún momento. Y por eso nosotros insistimos, la comunión con los santos debe de ser el elemento esencial. La comunión con Dios es lo primordial. Las atracciones que el mundo tiene pueden ser muy fructíferas para las personas allá afuera, pero quienes hemos confiado en nuestro Señor y Redentor, sabemos que no hay más gozo. Como lo dijo el salmista, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ellas. Los hijos de Coré estaban totalmente seguros de eso. Ahora nosotros tengamos esa certeza y esa seguridad de que, como hemos tenido la condición de habitar al abrigo del Altísimo, esas promesas y esa maravillosa misericordia que el Señor tiene para nuestras vidas está en pie, hermanos. Nosotros no debemos de flaquear. Usted me dirá, pero muchos lo han hecho. Sí, pero ese es el punto. El sol, dicen por ahí, sale todos los días y todos los días se cae. Y el Señor nos ha dado una puerta. Nosotros muchas veces flaqueamos y Él nos ha dicho, confiesa, hijo, yo soy tu abogado, hazlo. Y Él restaura esa comunión. Confiados en esa certeza, hermanos, nosotros debemos de apropiarnos de cada una de esas promesas y hacerlas la parte operativa de nuestras vidas. Porque nosotros podemos tener mucho conocimiento, pero cuando el conocimiento no va acompañado de la parte operativa, entonces nos quedamos solamente en la experiencia nada más. Y se nos olvida que en la parte práctica es cuando nosotros necesitamos esas promesas para tener el auxilio y el oportuno socorro. Que sea el Señor, hermanos, quien nos ha manifestado cuántas cosas Él nos ofrece y que sea Él quien nos dé de su santa voluntad, porque el versículo 16 cierra, los saciaré de larga vida. Y no solo eso,
le mostraré mi salvación. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podemos decir que vamos a tener una larga vida? Nosotros confiamos en que esa vida eterna ya está, pero no una vida física, sino una vida eterna, y esa es nuestra seguridad. Pero no solo eso, el Señor nos ha mostrado cuál es el método para salvarnos. Ahora que nosotros conocemos ese método, ese camino, externemos a las demás personas para que éstas puedan llegar al oportuno socorro de nuestro Señor. Vamos a ponernos en pie, nos vamos a despedir en palabras de oración, hermanos.